Muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Castro Pérez y a nombre propio y de mis compañeras, las doctoras Karen Yareli García Arizaga y María Erika Cárdenas Briceño, voy a exponer el tema de la enseñanza de la objeción de conciencia en las escuelas de derecho como respuesta al reto del multiculturalismo. Podemos nosotros decir que el multiculturalismo representa un verdadero reto para el sistema jurídico, porque desafía la imposición universal de igualdad y esto específicamente se nota en los actos de la llamada objeción de conciencia, que no es otra cosa que la desobediencia consciente, libre y desde luego informada del cumplimiento de una norma jurídica en virtud de un imperativo moral, religioso o, en fin, de conciencia. En este sentido, si la conciencia individual es producto de una cultura en que se vive, que conforma la propia identidad, evidentemente que el multiculturalismo implica conocer también la objeción de conciencia que está, ya dijimos, estrechamente relacionada con él. Ahora, en las escuelas de derecho, en los centros donde se forma a los futuros legisladores, a los futuros abogados, juristas, en fin, frecuentemente la objeción de conciencia tiene un tratamiento deficiente. Se ve de manera parcial, generalmente asociada a otras formas como son la desobediencia civil, y esto dentro de un segmento simplemente pues de materias como deontología o axiología jurídica, algún curso probablemente de teoría de la justicia, y que por lo tanto no se ve a profundidad. El resultado consideramos que ha sido el que en la legislación mexicana no se tenga claro pues un tratamiento unánime. Ha existido muy poca regulación al respecto en algunas de las leyes locales de salud, muy pocas en comparación al número total de entidades federativas del país, en una norma oficial mexicana relativa a los servicios de salud. Y desde luego, si bien es cierto que existe en nuestra Constitución Federal el reconocimiento expreso de las libertades de pensamiento, de conciencia y religiosa, sin embargo, a diferencia de otras constituciones, como es por ejemplo la española, no hay una mención específica de la objeción de conciencia. A lo anterior, nosotros podemos añadirle pues algunos prejuicios que se aceptan sin mayor reflexión en contra de este fenómeno de la objeción de conciencia, como por ejemplo que destruiría la aplicación general del ordenamiento jurídico, que sería fuente constante de fraude a la ley, que implicaría la intromisión del Estado en la vida privada y otras formas indeseables de introspección en el objetor de conciencia, digamos, dentro de la tarea del Estado para comprobar la sinceridad de la objeción. Sin embargo, consideramos que también existen algunas otras formas, algunos otros argumentos de admitir la regulación de la objeción de conciencia, como son que el derecho no se agota en la ley, ni que toda ley es por sí justa, es decir, la posibilidad del derecho justo, la consecuencia lógica de las libertades de pensamiento, de religión y de conciencia que implica la objeción de conciencia, por lo que resulta ilógico decir que se respetan estas libertades fundamentales
y por el contrario se niega la posibilidad de actuar de conformidad con ellas. También el hecho de que el objetor de conciencia ha cumplido frecuentemente con un importante papel de voz crítica contra decisiones o imposiciones mayoritarias cuyo fundamento ético o lógico incluso es discutible. También el hecho de que un valor principal en la vida del Estado democrático es la equidad, que impone tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, lo que se aplicaría al caso de los objetores de conciencia respecto de quienes no lo son. Igualmente, otro argumento a favor sería que el Estado dispone de amplios medios para que los objetores contribuyan de diferentes formas al bienestar de su comunidad, compensando de esta manera el hecho de que sean eximidos del cumplimiento de otros deberes legales. Desde luego podemos también agregar el argumento de que toda libertad implica el riesgo de ser ejercida en exceso, lo que no justifica su supresión, sino que simplemente amerite que se limite en lo que sea prudente. Finalmente, podría decirse también que la historia da testimonio de que el reconocimiento y la regulación de la objeción de conciencia nunca ha tenido como consecuencia la destrucción del orden jurídico. Es por ello que consideramos que las escuelas de derecho dentro de sus programas de estudio y actividades relacionadas con los derechos fundamentales deberían incluir de modo destacado, como una respuesta frente a este reto del multiculturalismo, el análisis y propuestas de regulación del tema que nos ocupa, preparando y sensibilizando a los estudiantes a fin de que en el futuro como juristas, legisladores y juzgadores estén en posibilidad real de responder efectivamente a ese reto del multiculturalismo. Es de considerarse que si bien no es única, sí sería esta una manera efectiva para las escuelas de derecho de convertirse en espacios de transformación social palpable. Consideramos entonces que un curso completo sobre objeción de conciencia debe incluir en su parte teórica los siguientes temas: el concepto y las características de la objeción de conciencia, la relación con las libertades fundamentales de pensamiento, de conciencia y religiosa, las diferencias con otras formas de desobediencia al derecho, los tipos de objeción de conciencia como son el escolar, el sanitario, el administrativo, el laboral, los argumentos a favor y en contra, el testimonio histórico, mencionando y estudiando casos judiciales trascendentes o famosos, y ejemplos de reconocimiento jurídico actual, tanto constitucional, legal y jurisprudencial, con un ejercicio de derecho comparado. Desde luego, en esto analizar la situación jurídica en México del tema de la objeción de conciencia. Pueden hacerse, desde luego, complementos de esta formación teórica con actividades como trabajos individuales o en equipo, consistentes en elaborar un proyecto de ley para regular la objeción de conciencia, el debate sobre casos reales o ficticios del mismo tema. Y desde luego pueden verse también algunos filmes destacados referentes al tema, como es el de Un hombre para la eternidad, película del año 1966, El gran combate de Muhammad Ali del año 2013, hasta El último hombre del año 2016 y Una vida oculta del año 2019. Como conclusión, podemos decir que la objeción de conciencia es uno de los aspectos más visibles y controvertidos del fenómeno del multiculturalismo que debe regularse debidamente por el Estado y que las escuelas de derecho, como primeras responsables de formar a los futuros juristas, previa revisión crítica y reforma de sus planes y programas de estudio, deben tratar con detenimiento este tema. Muchas gracias.